Durante años, el magnate, Alejandro Herrera, vivió rodeado de sombras. Creía que la oscuridad lo obligaba a depender de quienes más confiaba. Pero cuando la luz volvió poco a poco a sus ojos, decidió callar, y lo que vio en silencio cambió su vida para siempre. La mansión Herrera se alzaba imponente sobre las colinas de la ciudad. Pero para Alejandro Herrera, aquel palacio no era más que un laberinto de ecos y texturas. Hacía 5 años que la oscuridad había llegado a su vida de forma progresiva, robándole primero los colores, luego los contornos, hasta sumergirlo en una negrura absoluta. Alejandro había sido un hombre de éxito rotundo. A sus 42 años, había construido un imperio empresarial que abarcaba desde el sector inmobiliario hasta inversiones tecnológicas. Pero todo ese poder se había desvanecido junto con su vista cuando una enfermedad degenerativa de la retina comenzó a devorar su capacidad visual con crueldad implacable. Los mejores especialistas del mundo habían desfilado por su consultorio. Alejandro había gastado fortunas en clínicas experimentales de Suiza, en terapias genéticas en Estados Unidos, en procedimientos de vanguardia en Japón. Nada funcionaba. La oscuridad avanzaba inexorable. Durante ese descenso hacia la ceguera total, Isabel, su esposa, se había convertido en su ancla. O al menos eso creía él. Isabel Montero había sido su compañera durante 8 años. Una mujer de belleza clásica y modales refinados. Se habían conocido en una gala benéfica, y su romance había sido vertiginoso. Cuando Alejandro le propuso matrimonio en París, Isabel había llorado de felicidad. Pero cuando la enfermedad de Alejandro se manifestó, Isabel cambió de manera sutil pero constante. Al principio, pareció ser la esposa devota que todos admiraban. Sin embargo, conforme la ceguera se volvió total, algo en ella se endureció. Sus gestos de cariño se volvieron mecánicos. Sus palabras de aliento sonaban huecas, y su presencia comenzó a sentirse fría, distante, calculadora. Alejandro dependía de Isabel para casi todo. Ella leía sus correos importantes, gestionaba sus citas, coordinaba con sus abogados y contadores, y tomaba decisiones financieras. Poco a poco, Isabel había tejido una red de control sobre cada aspecto de su vida. Pero había alguien más en aquella casa. Lucía Ramírez era la empleada doméstica que llevaba trabajando en la mansión 3 años. Era una mujer de 35 años, de complexión delgada y rostro amable, con ojos oscuros que parecían guardar historias de lucha y resiliencia. Cuando Alejandro quedó completamente ciego, Lucía comenzó a ayudarlo de maneras que iban más allá de sus responsabilidades. Le describía los paisajes que ya no podía ver, le leía libros en voz alta, lo acompañaba en sus caminatas por el jardín y le preparaba sus comidas favoritas. Alejandro había comenzado a sentir una conexión genuina con Lucía. Ella no hablaba con lástima ni condescendencia. Lo trataba como a un igual. Le contaba anécdotas de su propia poria. Lo hacía reír, y lo escuchaba cuando él necesitaba desahogarse. Con el tiempo, Alejandro se descubrió esperando esos momentos con ella más que cualquier otra cosa. Isabel había notado esa cercanía, y la despreciaba. Consideraba a Lucía una simple empleada que no debía traspasar ciertos límites. En más de una ocasión, había intentado despedirla, pero Alejandro siempre intervenía. Fue en medio de esta dinámica que llegó la noticia que cambiaría todo. El doctor Martínez contactó a Alejandro para hablarle de un tratamiento experimental en Barcelona. Se trataba de una terapia génica combinada con implantes de células madre. No había garantías, pero había una posibilidad real de recuperar al menos parte de su visión. Isabel se mostró sorprendentemente escéptica. Cuestionó la efectividad del tratamiento y señaló los... Había algo en sus palabras que sonaba extrañamente protector de manera equivocada, como si no quisiera que Alejandro tuviera esperanzas. El tratamiento comenzó 3 meses después. Los procedimientos fueron largos y complejos. Los doctores le advirtieron que los resultados tomarían tiempo en manifestarse. Alejandro regresó a su mansión con instrucciones estrictas de seguir un régimen de medicamentos. Las primeras semanas no mostraron ningún cambio. Isabel parecía casi aliviada, aunque lo disfrazaba de preocupación genuina.
Le repetía constantemente que no debía hacerse ilusiones. Pero entonces, una mañana de otoño, Alejandro percibió algo diferente. No era exactamente luz, pero tampoco era la negrura absoluta. Durante los días siguientes, esas percepciones se intensificaron. Comenzó a distinguir sombras, formas indefinidas. Una semana después, pudo distinguir la diferencia entre una pared blanca y una oscura. Y fue entonces cuando tomó una decisión crucial. Decidió mantener su recuperación en secreto. Quería observar cómo se comportaban las personas cuando creían que él seguía completamente ciego. Algo en su interior le decía que había verdades ocultas que necesitaba descubrir. Su visión mejoraba lentamente, pero de forma constante. Mantuvo su rutina habitual con las gafas oscuras y el bastón. Pero ahora, detrás de esos cristales oscuros, sus ojos observaban. Y lo que vio comenzó a romperle el corazón. Isabel era diferente cuando creía que él no podía verla. Su rostro mostraba expresiones que nunca había imaginado. Cuando hablaba con él, su voz era dulce, pero su lenguaje corporal contaba otra historia. Se movía con impaciencia, con gestos bruscos. En más de una ocasión, la vio hacer llamadas susurradas que interrumpía si escuchaba que él se acercaba. Pero lo que realmente lo alarmó fueron los medicamentos. Una tarde, siguió discretamente a Lucía a la cocina. Su visión le permitió ver algo que lo dejó helado. Isabel entró cuando Lucía había salido un momento. Con movimientos rápidos, Isabel tomó uno de los frascos de medicamentos de Alejandro y lo reemplazó por otro. Luego guardó el original en su bolsillo. Alejandro sintió cómo el mundo se tambaleaba. ¿Qué medicamento había cambiado Isabel? ¿Por qué? Las posibilidades eran aterradoras. Podría estar dándole placebos, prolongando su ceguera intencionalmente, o administrándole algo que dañara su recuperación. Mantuvo la calma con esfuerzo sobrehumano. No podía confrontarla aún. Continuó con su actuación, mientras secretamente comenzaba a investigar. Lucía se había convertido en su aliada sin saberlo. Ella continuaba cuidándolo con la misma ternura, sin notar que Alejandro ahora podía ver la suavidad genuina en sus movimientos. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Lucía describía el atardecer. Alejandro se dio cuenta de que podía ver esos colores que ella describía. Eran tenues, pero estaban ahí. Casi le dice la verdad en ese momento, pero se contuvo. Necesitaba saber más. Esa noche, Alejandro se quitó las gafas y se miró en el espejo. Su visión había mejorado lo suficiente como para distinguir su propio rostro. Vio a un hombre de cabello oscuro con mechones grises, de mandíbula fuerte pero con ojeras profundas. Se prometió que descubriría la verdad completa antes de revelar su recuperación. Los días siguientes fueron de investigación silenciosa. Su visión continuaba mejorando. Ya podía leer letras grandes, distinguir rostros con mayor claridad y moverse sin tropezar. Una tarde, mientras Isabel salía, Alejandro revisó su estudio personal. Lo que encontró le revolvió el estómago. Había documentos financieros que mostraban transferencias de grandes sumas de dinero a cuentas que no reconocía. Había contratos modificados que le otorgaban a Isabel poderes legales que él nunca había autorizado. Y, lo más alarmante, encontró un sobre con informes médicos fechados hacía más de un año. Los informes eran de una clínica en California que había desarrollado un procedimiento promisorio para su tipo de degeneración retinal. Los doctores habían contactado a Isabel, ofreciéndole información sobre el tratamiento. Isabel nunca le había mencionado esos informes. De hecho, en esa época, ella había insistido en que dejara de buscar soluciones médicas. Ahora, sosteniendo esos documentos, Alejandro comprendió la magnitud de la traición. Isabel había ocultado deliberadamente información médica que podría haberle devuelto la vista mucho antes. Lo había mantenido en la oscuridad mientras tomaba control de su vida, sus finanzas y sus empresas. La rabia fue inmensa, pero Alejandro la canalizó hacia algo productivo. Era un hombre de negocios. Sabía que necesitaba construir un caso sólido, reunir todas las pruebas y preparar su contraataque con precisión.
Comenzó a documentar todo. Fotografió los documentos comprometedores y contactó discretamente con su abogado personal de confianza, Ricardo Mendoza. Ricardo casi sufrió un infarto cuando Alejandro le reveló la verdad durante una reunión privada. Una vez en el reservado, Alejandro se quitó las gafas y miró directamente a Ricardo. «Alejandro, ¿puedes ver?», susurró Ricardo con asombro. «Sí, Ricardo, y necesito que esto permanezca en secreto, porque lo que he descubierto es que mi esposa ha estado saboteando mi recuperación y saqueando mis finanzas». Las siguientes horas fueron de revelaciones dolorosas. Alejandro mostró todas las pruebas. Ricardo vio las implicaciones: fraude financiero y posible negligencia médica intencional. Acordaron un plan meticuloso. Necesitaban más pruebas. Fue Lucía quien, sin saberlo, proporcionó la siguiente pista. Una tarde comentó sobre una visita que había recibido Isabel. «Señor Alejandro, esta mañana vino el señor Gutiérrez otra vez. Es la tercera vez esta semana. Siempre cierra la puerta con llave». Alejandro sintió como su corazón se aceleraba. Eduardo Gutiérrez era uno de sus abogados corporativos, un hombre brillante pero ambicioso. Alejandro nunca había confiado completamente en él. «Escuché que hablaban sobre documentos y firma». La señora Isabel parecía preocupada por plazos legales. Alejandro asintió, fingiendo desinterés, pero su mente trabajaba a toda velocidad. Gutiérrez tenía acceso a información privilegiada. Si estaba colaborando con Isabel, podrían estar planeando una toma de control completa de su imperio empresarial. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Pensó en todo lo que había construido y en cómo estaba en riesgo por la codicia de quien había jurado amarlo. Pero también pensó en Lucía, en su risa genuina, en la suavidad de su mano, en la calidez de su voz. Alejandro se había enamorado de Lucía. Era una verdad que había intentado negar, pero era inútil. Amaba a esa mujer con una intensidad que no había sentido jamás. Los siguientes días fueron de tensión casi insoportable. Alejandro instaló discretamente dispositivos de grabación en su estudio. Las grabaciones revelaron conversaciones entre Isabel y Gutiérrez que confirmaron sus peores sospechas. Estaban planeando declararlo legalmente incompetente debido a su ceguera. Gutiérrez había preparado documentos médicos falsificados que pintaban a Alejandro con deterioro cognitivo. Una vez que obtuvieran la declaración, Isabel asumiría control legal completo de todos sus activos. La frialdad con la que discutían el plan era escalofriante. Hablaban de Alejandro como un obstáculo molesto, no como un ser humano. En una de las grabaciones, Isabel comentó: «Debería haber dejado que se quedara ciego desde el principio. Cuando apareció esa opción en California, casi arruina todo. Fue un riesgo enorme ocultárselo, pero funcionó». «¿Y qué hay de la empleada? ¿Esa tal Lucía?», preguntó Gutiérrez. Isabel se rió con desprecio. «Es una simple sirvienta. Una vez que tengamos el control, será fácil despedirla. Sin referencias, no encontrará otro trabajo decente». Escuchar esas palabras sobre Lucía fue el punto de quiebre. Ya no se trataba solo de justicia personal. Se trataba de proteger a alguien inocente que había mostrado bondad genuina. Ricardo trabajó rápidamente para preparar la defensa legal. Construyó un caso hermético contra Isabel y Gutiérrez. También coordinó con las autoridades para que pudieran actuar cuando llegara el momento. Pero Alejandro quería justicia pública. Quería que Isabel enfrentara las consecuencias no solo en los tribunales, sino también frente a la sociedad. Y tenía el plan perfecto. La gala benéfica Herrera era un evento anual prestigioso. Isabel había insistido en que se celebrara este año, argumentando que era importante mantener las apariencias. Alejandro decidió que la gala sería el escenario de su revelación. 2 semanas antes del evento, su visión se estabilizó en una recuperación casi completa. Los colores eran vibrantes, los detalles nítidos, los rostros claramente reconocibles. La noche anterior a la gala, Alejandro caminó con Lucía por el jardín. «Lucía, hay algo que necesito preguntarte. Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué sería?».
Lucía guardó silencio, y luego respondió. Creo que me gustaría sentir que pertenezco a algún lugar. Toda mi vida he sido la forastera. A veces sueño con tener un hogar de verdad, donde alguien me espere, donde mi presencia importe. Alejandro sintió lágrimas amenazando con brotar. Lucía, tú me has salvado. Durante estos años de oscuridad, has sido la única luz verdadera en mi vida. Lucía lo miraba con sorpresa. Alejandro quería decirle tanto, pero no era el momento. Mañana va a ser un día muy importante. Van a suceder cosas que cambiarán todo. Necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Lucía asintió. Siempre he confiado en usted. La mañana de la gala llegó. Isabel estaba radiante, vestida con un traje de diseñador. Se movía por la mansión dando órdenes, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Alejandro la observaba desde detrás de sus gafas oscuras. Cariño, esta noche será maravillosa, le dijo Isabel. Serás una inspiración para muchos. Alejandro sonrió. Estoy seguro de que será una noche memorable. La gala se celebraba en el Hotel Emperador. Cuando Alejandro llegó, fue recibido con aplausos. Reconoció muchas caras, empresarios con los que había hecho negocios, figuras políticas. Eduardo Gutiérrez también estaba presente, con esa sonrisa confiada de quien cree que tiene el mundo en sus manos. La primera parte del evento transcurrió según lo planeado. Hubo cena, música, discurso. Isabel brilló en su papel de esposa abnegada, contando anécdotas emotivas sobre cómo habían enfrentado juntos la adversidad. Alejandro la escuchaba, sintiendo rabia bajo su fachada calmada, pero manteniendo el control. Lucía estaba presente también, aunque en segundo plano como parte del personal de servicio. Alejandro la había visto entrando al salón, preocupada, recordando sus palabras. Finalmente, llegó el momento. El maestro de ceremonias anunció que el señor Herrera daría unas palabras. Isabel lo guió hasta el escenario. Alejandro subió con aparente dificultad. El salón quedó en silencio. Isabel estaba a su lado con una mano en su hombro, sonriendo a la audiencia. Buenas noches. A todos, comenzó Alejandro. Quiero agradecerles por estar aquí esta noche. Durante los últimos 5 años, he vivido en la oscuridad. Perdí mi vista, mi independencia. Tuve que aprender a confiar en otros, a depender de la bondad y la lealtad de las personas a mi alrededor. Su mano se movió lentamente hacia sus gafas. Isabel se tensaba a su lado, sin entender qué sucedía. Pero hace 3 meses, comencé un tratamiento experimental en Barcelona. Un tratamiento que, contra todas las probabilidades, funcionó. Mi vista comenzó a regresar. Y finalmente, hace 2 semanas, recuperé mi visión por completo. El murmullo de sorpresa recorrió el salón. Isabel dio un paso atrás, su rostro mostrando confusión que daba paso a comprensión y luego a miedo. Y en ese momento, tomé una decisión. Decidí mantener mi recuperación en secreto. Decidí observar cómo se comportaban las personas cuando creían que yo seguía ciego. Quería ver quiénes eran leales y quiénes no. Con movimiento deliberado, Alejandro se quitó las gafas oscuras. El salón quedó en silencio absoluto. Sus ojos, claros y enfocados, recorrieron la audiencia antes de posarse en Isabel. Ella estaba pálida, temblando, con pánico en sus ojos. Puedo ver perfectamente. He podido ver durante semanas. Y lo que vi, me rompió el corazón. Se giró hacia la audiencia. Vio a Gutiérrez intentando moverse hacia la salida, pero 2 hombres de seguridad bloqueaban su camino. Vio a Lucía con lágrimas corriendo por sus mejillas, y vio las cámaras capturando cada segundo. Vi a mi esposa cambiando deliberadamente mis medicamentos. Vi documentos que mostraban que ella había ocultado información sobre tratamientos que podrían haberme devuelto la vista hace más de 1 año. Vi transferencias fraudulentas de millones de dólares. Vi contratos falsificados diseñados para despojarme del control de mis empresas. Isabel intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Y escuché conversaciones grabadas entre mi esposa y mi abogado Eduardo Gutiérrez, donde planeaban declararme legalmente incompetente para tomar control de mis activos. Escuché cómo discutían mi futuro,
como si yo fuera un objeto, no una persona. Un murmullo más fuerte recorrió el salón. Isabel finalmente encontró su voz. Alejandro, esto es un malentendido. Yo solo quería protegerte. ¿Protegerme? ¿Es así como llamas a ocultar informes médicos? ¿A robar millones? ¿A conspirar para declararme incompetente? Se volvió hacia la audiencia. Tengo documentos bancarios, contratos falsificados, informes médicos ocultados y grabaciones de audio. Todo ha sido entregado a las autoridades. A partir de este momento, Isabel Montero ya no tiene ningún poder legal sobre mí. Ricardo subió al escenario, entregándole documentos. Estos son los documentos de divorcio. Isabel Montero, quedas oficialmente notificada de que nuestro matrimonio ha terminado. No recibirás ningún acuerdo económico más allá de lo que la ley requiere. Las cuentas han sido congeladas. Isabel reaccionó con furia. No puedes hacer esto. Soy tu esposa. Me mantuviste prisionero. Me mentiste. Me robaste. Eso no es amor, Isabel. Eso es abuso. Dos oficiales de seguridad se posicionaron cerca de Isabel. Alejandro se dirigió a la audiencia por última vez. Quiero que esta noche sirva como recordatorio. Las apariencias engañan. La gente puede usar nuestra vulnerabilidad contra nosotros, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. E incluso en nuestros momentos más oscuros, hay personas buenas que nos sostienen sin esperar nada a cambio. Sus ojos buscaron a Lucía. Ella seguía junto a la columna, con mejillas húmedas pero con algo más en su expresión. Alivio, comprensión, esperanza. Esta gala se creó para recaudar fondos para investigación médica. Y me complace anunciar que estaré estableciendo la Fundación Herrera para Rehabilitación Visual con una dotación inicial de $50 millones. Esta fundación proporcionará tratamientos gratuitos a personas que, como yo, perdieron su vista pero que no tienen los recursos para buscar soluciones. El aplauso fue atronador. La gente se puso de pie. Isabel intentó acercarse, pero los oficiales la detuvieron. Alejandro, por favor, ¿podemos hablar en privado? ¿Por qué no? Tú planeaste humillarme públicamente declarándome incompetente. Al menos yo te doy la oportunidad de enfrentar las consecuencias con la verdad. Isabel no encontró palabra. Los oficiales la escoltaron fuera mientras la audiencia observaba en silencio. Eduardo Gutiérrez fue detenido por agentes que habían estado esperando. Alejandro había coordinado para que actuaran después de su revelación. Alejandro bajó del escenario con paso firme, sin bastón ni ayuda. Caminó directamente a través de la multitud, ignorando las preguntas. Tenía un solo objetivo. Encontró a Lucía junto a la columna. Cuando ella lo vio acercarse, sus ojos se abrieron con sorpresa. Alejandro se detuvo frente a ella, mirándola directamente. Tú, todo este tiempo, fuiste la única que me vio como una persona. Tú me diste esperanza cuando todo parecía perdido. Lucía negó con la cabeza, llorando. Señor Alejandro, yo solo hice lo que cualquiera habría hecho. La mayoría no lo habría hecho. Tú elegiste la bondad cuando otros eligieron la crueldad. Elegiste la honestidad cuando otros eligieron la traición. Tomó sus manos. Alrededor, la gente observaba, pero a Alejandro ya no le importaba. Hay tanto que quiero decirte, pero este no es el lugar. Solo necesitaba que supieras que cuando hablé sobre las personas buenas que nos sostienen en nuestros momentos más oscuros, estaba hablando de ti. Siempre de ti. Lucía lo miró con incredulidad. Usted podía verme. Todo este tiempo, las últimas semanas, y fue tortuoso no poder decírtelo. Pero necesitaba manejar primero esta situación. Necesitaba limpiar mi vida antes de poder pensar en construir algo nuevo. Ricardo apareció. Alejandro, los abogados de Isabel quieren hablar. Y los medios presionan para una entrevista. Alejandro asintió, sin soltar las manos de Lucía. Diles que hablaré mañana. Por esta noche, ya he dicho todo. Se volvió hacia Lucía. ¿Vendrías conmigo? Hay un lugar más tranquilo, donde podemos hablar. Lucía asintió, sonriendo temblorosamente. Alejandro la guió fuera del salón, ignorando las miradas. Salieron a la terraza del hotel, donde el aire fresco contrastaba con el ambiente cargado.
No puedo creer que esto haya pasado, murmuró Lucía, mirando las luces de la ciudad. Es como una película. Alejandro se giró para mirar. Ahora podía ver cada detalle de su rostro. La forma delicada de su nariz, las pestañas largas, la curva suave de sus labios. Era hermosa de una manera que ninguna descripción podría capturar. Lucía, durante estos meses de oscuridad, tú te convertiste en algo más que una presencia reconfortante. Tus conversaciones, tu risa, tu bondad, me hiciste recordar que la vida valía la pena. Me hiciste querer recuperar mi vista, porque quería ver a la persona que había traído tanta luz a mi mundo oscuro. Lucía lo miraba con ojos grandes. Señor Alejandro. Yo, solo Alejandro. Ya no soy tu empleador, Lucía. Ya no quiero que haya esa barrera entre nosotros, Alejandro. Yo también tengo que confesarte algo. Durante todo este tiempo, me enamoré de ti. Sé que es inapropiado. Sé que venimos de mundos diferentes, pero no pude evitarlo. Las palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. Había esperado tener que convencerla, pero escucharla confesarse primero lo llenó de una alegría que no había experimentado en años. ¿Inapropiado, Lucía? Lo único inapropiado sería negar lo que sentimos porque la sociedad dice que no encajamos. He vivido toda mi vida siguiendo las reglas de un mundo que valora la apariencia sobre la sustancia. Y mira dónde me llevó. Casado con una mujer que solo veía mi cuenta bancaria. Se acercó más. Tú me viste cuando era invisible. Me valoraste cuando no tenía nada que ofrecer. Si eso no es base para algo real, entonces no sé qué lo es. Lucía sonrió radiante. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora vivimos. Tomamos un día a la vez. Enfrentamos juntos todo lo que venga. Pero lo hacemos juntos, sin secretos, sin mentiras, sin pretensión. Y ahí, en esa terraza bajo las estrellas, Alejandro besó a Lucía por primera vez. Fue un beso suave, lleno de promesas. Cuando se separaron, ambos sonreían. Vamos a causar un escándalo, dijo Lucía con humor. El millonario y su empleada doméstica. Alejandro se rió genuinamente. Que hablen. Ya les di suficiente espectáculo. Lo que hagamos de ahora en adelante es asunto nuestro. Comenta abajo desde qué país nos ves y escribe, quiero la segunda parte. Así no te perderás el impactante final de esta historia. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia de Alejandro dominaba portadas de periódicos y programas de televisión. Los titulares variaban desde lo sensacionalista hasta lo reflexivo, pero todos compartían el mismo asombro ante la magnitud de la traición. Isabel Montero se había convertido en la villana perfecta. Su imagen de esposa abnegada se había desmoronado, revelando la codicia que había escondido. Sus abogados intentaron controlar el daño, emitiendo declaraciones que la pintaban como una mujer confundida. Nadie les creyó. Las grabaciones que Alejandro había entregado eran demasiado claras. Eduardo Gutiérrez enfrentaba cargos criminales por fraude y falsificación. Su carrera había terminado ignominiosamente. El Colegio de Abogados inició procedimientos para desbarrarlo. Gutiérrez intentó negociar testificando contra Isabel a cambio de una sentencia reducida. Alejandro se había convertido en una figura casi heroica. La narrativa de su historia resonaba profundamente. Las entrevistas que concedió fueron medidas, pero impactantes. Habló honestamente sobre su experiencia con la ceguera y sobre la importancia de proteger a personas vulnerables. Mi caso es único por mi posición económica, dijo durante una entrevista. Pero hay miles de personas con discapacidades vulnerables a abusos similares que no tienen medios para defenderse. Por eso es tan importante la Fundación Herrera. El entrevistador abordó los rumores. Señor Herrera, ¿puede confirmar una relación romántica con su ex empleada, Lucía Ramírez? Alejandro sonrió genuinamente. Puedo confirmar que Lucía es una persona extraordinaria que estuvo a mi lado durante mis momentos más difíciles. En cuanto a nuestra relación, eso es privado. Lo que diré es que he aprendido a valorar la autenticidad sobre las apariencias y la bondad sobre el estatus social. Los medios se lanzaron sobre la historia. Lucía se convirtió en figura de fascinación pública. La Cenicienta moderna.
Periodistas intentaron contactarla. Fotógrafos la seguían. Para Lucía, la transición fue abrumadora. Había sido invisible toda su vida. Ahora su rostro aparecía en revistas. Algunos la veían romántica. Otros insinuaban que había seducido a un hombre jalbresé. Alejandro hizo todo lo posible para protegerla. Contrató seguridad privada. Y sus abogados enviaron cartas a medios que publicaban información falsa. Pero sabían que la única manera de que la atención disminuyera era vivir con dignidad y dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Alejandro insistió en que Lucía dejara su posición inmediatamente. No podía haber ambigüedad sobre su relación. Le ofreció ayuda financiera para que se estableciera independientemente. Lucía resistió inicialmente. No quiero que pienses que estoy contigo por tu dinero. No me importa lo que digan los periódicos. Pero me importa que tengas opciones. Quiero que cualquier decisión sobre nosotros sea completamente libre. No quiero que sientas que dependes de mí económicamente. Eventualmente, Lucía aceptó con límites claros. Alquiló un apartamento en un barrio tranquilo. Se inscribió en cursos de administración de empresas y comenzó a trabajar como voluntaria en la Fundación Herrera. Alejandro y Lucía se veían regularmente, pero con intencionalidad. Cenaban juntos, caminaban por parques y pasaban horas conversando. Alejandro le contó sobre su niñez, sobre cómo había construido su imperio, sobre sus miedos durante la ceguera, sobre la soledad que había sentido. Lucía compartió sus propias historias. Le contó sobre crecer en un pueblo pequeño con su madre soltera, que trabajaba 3 empleos. Le habló de su padre que las había abandonado. Le describió la pobreza de su infancia, no con autocompasión sino con honestidad cruda. Siempre quise importar, confesó Lucía mientras caminaban por un jardín botánico. No ser rica ni famosa, solo importar. Quería que cuando entrara a una habitación, alguien se alegrara de verme. Importas, dijo Alejandro con intensidad, deteniéndose para girarla hacia él. Me importas más de lo que las palabras pueden expresar. Y no solo a mí. He visto cómo trabajas con los beneficiarios de la fundación. Los tratas con dignidad. Les das esperanza. Eso es un propósito, Lucía. Ese es un legado. Mientras su relación florecía, los procedimientos legales avanzaban. El divorcio fue contencioso desde el principio. Los abogados de Isabel argumentaron que merecía compensación por los años dedicados al cuidado. Los abogados de Alejandro contraatacaron con evidencia de fraude. Presentaron registros bancarios, documentos médicos ocultados y grabaciones. El momento más dramático llegó cuando Lucía fue llamada a testificar. Los abogados de Isabel intentaron pintarla como seductora oportunista. Fue brutal. Alejandro tuvo que contenerse mientras intentaban destrozar el carácter de Lucía. Pero Lucía se mantuvo firme. Con voz calmada, describió cómo había cuidado a Alejandro. Habló de las veces que lo había encontrado solo mientras Isabel estaba en eventos sociales. Describió los cambios en los medicamentos que había notado. Testificó sobre fragmentos de conversaciones entre Isabel y Gutiérrez. Yo solo quería ayudar a un hombre que estaba sufriendo, dijo Lucía, mirando directamente al abogado hostil. Si el señor Herrera desarrolló sentimientos hacia mí, fue porque compartimos experiencias genuinas, basadas en respeto mutuo. Algo que su matrimonio con la señora Montero no tenía. Fue un momento poderoso que cambió la dinámica de la sala. El divorcio se resolvió con términos favorables para Alejandro. Isabel recibió un acuerdo mínimo. Tuvo que devolver los fondos desviados más intereses. El caso criminal contra Gutiérrez fue más rápido. Con evidencia abrumadora, aceptó un acuerdo. Fue sentenciado a 5 años de prisión con posibilidad de libertad condicional después de 3. Su licencia fue revocada permanentemente. Isabel, aunque evitó cargos criminales gracias a tecnicismos, no escapó ilesa. Su reputación estaba destruida. Invitaciones desaparecieron. Amistades se evaporaron. Eventualmente, se mudó a otra ciudad buscando un nuevo comienzo. Para Alejandro, el final de los procedimientos trajo cierre y alivio.
Había gastado meses reviviendo la traición. Ahora podía mirar hacia adelante. La Fundación Herrera se convirtió en su nueva pasión. Trabajó con médicos e investigadores para establecer programas que financiaran investigación y proporcionaran acceso a tratamiento. La fundación estableció clínicas satélite, ofreció becas completas para tratamientos y creó programas de apoyo psicológico. Lucía se convirtió en parte integral. Su perspectiva única fue invaluable. Desarrolló programas de alcance comunitario, coordinó con trabajadores sociales y se convirtió en la cara amable de la fundación para muchos beneficiarios. 6 meses después, Alejandro organizó un evento para celebrar la inauguración de la primera clínica completa. Era un edificio moderno en un barrio de clase trabajadora, equipado con tecnología de última generación pero diseñado para ser acogedor. No era ostentoso, sino un espacio donde cualquiera pudiera sentirse bienvenido. El evento fue diferente de la gala en todos los aspectos. No había vestidos de diseñador ni champán costoso. Había familias locales, pacientes beneficiarios, médicos comprometidos y voluntarios. Alejandro dio un discurso breve, pero emotivo. Habló sobre su viaje a través de la ceguera y la recuperación. Pero lo más impactante fue cuando invitó al escenario a una niña de 8 años, llamada Sofía. Sofía había nacido con una condición degenerativa similar. Sus padres, trabajadores inmigrantes con recursos limitados, habían gastado sus ahorros sin resultado. La fundación no solo había cubierto el tratamiento experimental de Sofía, sino que también había proporcionado apoyo financiero a su familia. El tratamiento había sido exitoso. Cuando Sofía subió al escenario de la mano de Alejandro, toda la audiencia pudo ver la transformación. «Quiero agradecer al señor Alejandro», dijo Sofía con voz tímida, «porque ahora puedo ver las estrellas. Mi mamá siempre me hablaba de lo bonitas que eran, pero yo no podía verlas. Ahora puedo, y son más hermosas de lo que imaginaba». No había un solo ojo seco. Alejandro se arrodilló a su altura. «Gracias a ti, Sofía, por recordarme por qué hacemos esto. Tú eres la razón por la que esta fundación existe». Después de la ceremonia, Alejandro encontró un momento de quietud en el jardín trasero. Lucía lo encontró allí, sentado en una banca, mirando el atardecer. «¿Estás bien?», preguntó Lucía, sentándose y tomando su mano. «Más que bien. Por primera vez en años, siento que mi vida tiene un propósito no solo hacer dinero, sino hacer una diferencia en la vida de personas como Sofía. Lo estás haciendo. Estamos haciéndolo. Juntos». Alejandro sonrió, apretando su mano. «Juntos. Me gusta cómo suena eso». Se quedaron en silencio observando el sol descender. Luego Alejandro habló, más serio. «Lucía, estos últimos meses han sido transformadores. He recuperado mi vista. He limpiado mi vida. He encontrado un propósito nuevo. Pero lo más importante es que te he encontrado a ti». Lucía lo miró con curiosidad mezclada con anticipación. «Sé que es pronto. Sé que hemos estado tomando las cosas despacio. Pero también he aprendido que la vida es demasiado corta para desperdiciar tiempo cuando sabes que has encontrado algo verdadero». Lucía sintió su corazón acelerarse. «Alejandro, ¿qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que quiero que seas parte de mi vida. No como invitada temporal, sino como compañera permanente. Quiero construir un futuro contigo». Sacó una pequeña caja de terciopelo. Lucía ahogó un grito. Alejandro la abrió, revelando un anillo sencillo pero hermoso. No era el anillo ostentoso que le había dado a Isabel. Este reflejaba la personalidad de Lucía, elegante sin ser pretencioso. «Lucía Ramírez, ¿me harías el honor de casarte conmigo? No te prometo una vida perfecta, pero te prometo honestidad, respeto y un amor que crece más fuerte cada día. Te prometo que siempre te veré, no solo con mis ojos, sino con mi corazón». Las lágrimas corrían por las mejillas de Lucía. Toda su vida había soñado con este momento sin atreverse a creer que llegaría. «Sí», susurró, su voz quebrándose. «Sí, Alejandro, 1000 veces sí». Alejandro deslizó el anillo en su dedo y la atrajo hacia él, besándola con ternura y pasión. Cuando se separaron, ambos reían y lloraban.
abrumados por la magnitud del momento. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que puedo ver tu rostro cuando dices que sí, que puedo ver la felicidad en tus ojos. Durante tanto tiempo viví en la oscuridad, pero ahora tengo luz en todos los sentidos. Los meses siguientes fueron de preparación y celebración. Decidieron tener una boda íntima. La ceremonia se llevó a cabo en el jardín de la clínica. Asistieron solo amigos cercanos, familiares de Lucía, empleados de la fundación y algunos pacientes. La madre de Lucía, una mujer pequeña de rostro curtido pero con ojos brillantes, lloró durante toda la ceremonia. Había criado a su hija sola, trabajando empleos agotadores. Ver a Lucía casarse con un hombre que la amaba era la culminación de todos sus sacrificios. «Cuida a mi hija», le dijo Alejandro después de la ceremonia. «No por tu dinero, sino por su corazón. Ella tiene un corazón puro». «Lo haré», prometió Alejandro. «Ella me salvó en mis momentos más oscuros. Pasaré el resto de mi vida asegurándome de que sepa lo importante que es». Ricardo Mendoza también estuvo presente. En su brindis habló sobre la transformación que había presenciado. «He conocido a Alejandro durante más de 20 años. Lo he visto construir un imperio, enfrentar desafíos imposibles, pero nunca lo había visto tan feliz como lo veo. Lucía, has hecho por él lo que ningún trato comercial podría hacer. Le has devuelto su humanidad, su capacidad de confiar, su alegría de vivir». La luna de miel fue sencilla pero perfecta. En lugar de un resort de lujo, optaron por un viaje por carretera, visitando pueblos pequeños y paisajes naturales. Alejandro quería ver todo con sus ojos recuperados. Quería ver montañas y valles, playas y bosques, atardeceres desde perspectivas diferentes. Una noche, mientras acampaban bajo las estrellas, yacían en sacos de dormir mirando el firmamento. «¿Puedes creer todo lo que ha pasado?», preguntó Lucía. «Hace un año, yo era solo una empleada preocupándose por llegar a fin de mes. Tú estabas atrapado en un matrimonio tóxico, y ahora mira dónde estamos. A veces siento que toda la experiencia fue necesaria», reflexionó Alejandro. «Si no hubiera quedado ciego, probablemente habría continuado con Isabel. Habría seguido en ese mundo superficial. No habría conocido tu verdadero carácter. No habría aprendido a valorar lo que realmente importa. Entonces, ¿no te arrepientes de haber perdido mi vista? Es complicado. El sufrimiento fue real, pero me llevó hasta aquí, hasta ti. Así que no me arrepiento del viaje». Se quedaron en silencio. Luego Lucía habló con vulnerabilidad. «Tengo miedo a veces. Miedo de que un día despiertes y te des cuenta de que cometiste un error. Que podrías haber tenido a alguien de tu mundo, más sofisticada, más falsa». Le interrumpió Alejandro, «más preocupada por las apariencias, más interesada en mi cuenta bancaria. Lucía, ya tuve eso. Y casi me destruye. Tú me diste amor genuino, compañía verdadera, y la sensación de ser valorado por quien soy». Tomó su mano. «Además, tú no eres menos educada o sofisticada. Has superado obstáculos que la mayoría nunca ha enfrentado. Has desarrollado una inteligencia emocional y una empatía que la educación formal no puede enseñar. Te veo, Lucía. Veo tu potencial, tu fortaleza, tu belleza, y me siento afortunado de que eligieras amarme». Lucía se acercó más. Te amo de maneras que no sabía que era posible. Y yo te amo a ti, más de lo que las palabras pueden expresar». Los años que siguieron fueron de crecimiento. La Fundación Herrera se expandió, ayudando a mí. Lucía completó su educación y se convirtió en directora ejecutiva de la Fundación. Bajo su liderazgo, la Fundación desarrolló programas innovadores que se convirtieron en modelos. Alejandro se alejó gradualmente de sus empresas comerciales, delegando la gestión. Dedicó más tiempo a la filantropía. Descubrió que el éxito más satisfactorio no se medía en estados financieros, sino en vidas transformadas. 3 años después, recibieron la noticia de que esperaban su primer hijo. El embarazo fue época de alegría mezclada con natural ansiedad. «Quiero que nuestro hijo o hija crezca entendiendo el valor del trabajo duro, la importancia de la empatía y la diferencia entre el éxito superficial
y la realización verdadera, le dijo Alejandro, una noche. Crecerá viendo nuestro ejemplo, respondió Lucía con confianza. Verá cómo nos tratamos con respeto. Verá el trabajo que hacemos. Aprenderá que el privilegio viene con responsabilidad. Su hija Elena nació en una mañana soleada de primavera. Cuando Alejandro la sostuvo por primera vez, sintió una oleada de amor tan intensa que casi lo abrumó. «Hola, Elena», susurró con lágrimas. «Soy tu papá, y te prometo que te mostraré un mundo lleno de belleza y bondad. Te enseñaré a ver, no solo con tus ojos, sino con tu corazón». Mientras sostenía a su hija, con Lucía sonriendo radiante, reflexionó sobre el increíble viaje, desde las alturas del éxito empresarial, pasando por el valle oscuro de la ceguera y la traición, hasta este momento de alegría pura. La vista que había recuperado era más que la capacidad física de ver. Era una nueva perspectiva sobre la vida misma. Había aprendido a distinguir entre lo importante y lo llamativo, entre quienes lo amaban genuinamente y aquellos que solo amaban lo que representaba. Los años de oscuridad le habían enseñado a apreciar la luz de maneras que nunca habría entendido. Le habían obligado a desarrollar otros sentidos, a escuchar más profundamente, a sentir con mayor intensidad. Y cuando la luz regresó, trajo no solo la capacidad de ver el mundo exterior, sino la claridad para ver las verdades más profundas sobre sí mismo. Lucía se había convertido en el centro de su mundo, pero no de manera codependiente. Era su compañera en el sentido más verdadero, alguien que caminaba a su lado, compartiendo alegrías y desafíos. Su amor había madurado hasta convertirse en algo sólido y duradero, construido sobre cimientos de respeto mutuo y compromiso genuino. 5 años después del nacimiento de Elena, Alejandro recibió una invitación para dar el discurso principal en una conferencia internacional sobre filantropía y responsabilidad social empresarial. El tema era «Transformando la adversidad en propósito». La noche antes de su presentación, trabajó en su discurso, con Lucía a su lado. Elena, ahora una niña vivaz de 5 años, jugaba en el suelo. «¿Qué es lo que realmente quieres que la gente recuerde?», preguntó Lucía. Alejandro consideró cuidadosamente. «Quiero que entiendan que la adversidad no es el final. Puede ser el catalizador para una transformación profunda si tenemos el coraje de enfrentarla. Quiero que sepan que a veces necesitamos perder algo para ganar algo más valioso. Y quiero que reconozcan que las personas que a menudo subestimamos pueden ser las que nos enseñan las lecciones más importantes». Lucía sonrió. «Entonces di exactamente eso. La verdad simple es siempre más poderosa». Al día siguiente, Alejandro subió al escenario del centro de convenciones lleno. Miles de personas llenaban el auditorio. Se sintió calmado por la presencia de Lucía y Elena en la primera fila. «Hace 8 años», comenzó, «yo era un hombre exitoso según todas las métricas tradicionales. Tenía riqueza, poder, influencia. Pero también estaba perdiendo algo más valioso. Estaba perdiendo mi vista, literal y figurativamente». Habló durante casi 1 hora, relatando su viaje desde la ceguera física hasta la claridad espiritual. Describió la traición sin dramatismo innecesario. Habló sobre Lucía, sobre cómo una mujer que la sociedad había categorizado como insignificante había resultado ser la más significativa. Y habló sobre la fundación, sobre Sofía y los miles cuyas vidas habían sido transformadas. La adversidad nos ofrece una elección. Podemos permitir que nos amargue y nos cierre, o podemos permitir que nos abra y nos transforme. Podemos enfocarnos en lo que perdimos, o podemos descubrir lo que ganamos. Yo perdí mi vista durante años, pero gané perspectiva. Perdí un matrimonio tóxico, pero gané una pareja que me ama de verdad. Perdí la ilusión de que el éxito financiero es suficiente, pero gané el entendimiento de que el propósito es lo que realmente importa. Se detuvo, permitiendo que sus palabras resonaran. Luego sonrió, mirando a Lucía, y aprendí que a veces las bendiciones más grandes vienen disfrazadas de desafíos, que las personas más valiosas son aquellas que nos ven cuando somos vulnerables y eligen quedarse, y que el verdadero éxito no se mide en lo que acumulamos,
sino en lo que damos y en las vidas que tocamos. El aplauso fue atronador. Alejandro bajó del escenario y fue directamente hacia Lucía y Elena, abrazándolas mientras las cámaras capturaban el momento. Esa noche, después de que Elena se durmiera, salieron al balcón. La ciudad se extendía iluminada ante ellos. ¿Recuerdas aquella noche en el jardín cuando aún estaba fingiendo ceguera y tú me describías el atardecer? Lo recuerdo. Recuerdo pensar que daría cualquier cosa porque pudieras verlo. Y ahora puedo. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Lo más hermoso no es el atardecer en sí, sino compartirlo contigo. La vista física es maravillosa, pero la verdadera belleza está en poder girarme y ver tu rostro, ver tu sonrisa, ver el amor en tus ojos. Lucía se giró para mirarlo. ¿Sabes qué aprendí yo? Aprendí que los cuentos de hadas existen, pero no como nos enseñaron. No se trata de príncipes y princesas en castillos perfectos. Se trata de personas reales que enfrentan desafíos reales y eligen amarse a través de todo. Se trata de encontrar belleza en medio del dolor, esperanza en medio de la desesperación y amor verdadero donde menos lo esperas. Te amo, dijo Alejandro simplemente. Y yo te amo a ti, con cada parte de mi ser. Se quedaron en el balcón abrazados. Dos almas que habían encontrado su hogar la una en la otra después de viajes largos y difíciles. El futuro se extendía lleno de posibilidad, pero enfrentarían cada día juntos, viendo el mundo no solo con sus ojos, sino con sus corazones, construyendo un legado no de riqueza material, sino de amor, propósito y transformación. Porque al final, Alejandro había aprendido que recuperar su vista significaba más que volver a ver el mundo físico. Significaba aprender a ver lo que realmente importaba, distinguir lo auténtico de lo falso, lo superficial de lo profundo. Y en ese aprendizaje, había encontrado no solo claridad visual, sino claridad de propósito. No solo compañía, sino amor verdadero. No solo existencia, sino vida en su expresión más plena. La historia del millonario que volvió a ver en secreto, se convirtió en algo más que un escándalo. Se convirtió en un recordatorio de que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando parece que hemos perdido todo, existe la posibilidad de transformación, que la adversidad puede ser el crisol donde se forja nuestro verdadero carácter, que las personas que nos sostienen en nuestros momentos más vulnerables merecen ser valoradas, y que el amor verdadero, el tipo que trasciende clase social y circunstancia, es el mayor tesoro que cualquiera puede encontrar. Alejandro había comenzado su viaje en la oscuridad literal, pero había emergido en una luz que era tanto física como espiritual. Y en esa luz, de la mano con Lucía y rodeado del amor de su familia y el propósito de su trabajo, había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: paz, plenitud y la profunda satisfacción de una vida bien vivida y auténticamente. Porque al final, no somos definidos por lo que poseemos o por los títulos que llevamos. Somos definidos por cómo tratamos a los demás, por las vidas que tocamos, por el amor que damos y recibimos, y por la capacidad de transformar nuestras heridas en sabiduría y nuestras pruebas en propósito. Esa fue la verdadera visión que Alejandro recuperó, y esa fue la lección que compartió con el mundo. Y cada vez que Elena le preguntaba a su padre sobre cómo conoció a su madre, Alejandro le contaba la verdad. Tu mamá me enseñó a ver cuando yo estaba ciego, no solo mis ojos, sino mi corazón, y ese fue el regalo más grande que alguien me ha dado jamás.